Lo primero que noté fue la luz. Una luz distinta. No era el rayo de sol tímido que se colaba por la persiana mal bajada de mi habitación, esa que conozco de memoria. No, esta era una luz amplia, serena, que inundaba un espacio desconocido y se filtraba a través de mis párpados como si pidiera permiso para despertarme. Lo segundo fue el dolor de cabeza. Un martillo pilón, sordo y constante, instalado justo detrás de mis ojos, típico de mí. Siempre me pasaba igual en las fiestas de la empresa. Empezaba diciendo solo una copa para socializar y terminaba arreglando el mundo con el equipo de contabilidad a las 3 de la mañana. Anoche fue la fiesta de verano. Recuerdo risas, música demasiado alta, el sabor del vino blanco y poco más. Fragmentos inconexos que mi cerebro se negaba a ordenar. Intenté moverme para darme la vuelta y buscar un refugio en la almohada, pero un peso muerto en mi brazo me lo impidió. Un momento, yo duermo solo. El martillo en mi cabeza empezó a golpear con más fuerza, pero esta vez no era por el alcohol. Era pánico puro. Mantuve los ojos cerrados, como si así pudiera retrasar la realidad. El silencio de la habitación era casi absoluto, roto solo por una respiración acompasada y profunda, que no era la mía. Estaba a mi lado. Olía bien, a una mezcla de colonia cara que se había desvanecido durante la noche y a piel limpia. Por un segundo me permití pensar que tal vez no era tan grave. Tal vez había conocido a alguien interesante en la fiesta. Un chico guapo, simpático. Y entonces abrí los ojos. No estaba en mi cuarto. Las paredes eran de un gris elegante. Había un cuadro abstracto enorme que jamás en mi vida compraría, y la ropa de cama era de un blanco tan impecable que parecía de hotel. Mi ropa, por cierto, estaba tirada en una silla junto a la suya. Mis vaqueros y mi camisa arrugada, haciendo una extraña pareja con un traje de lino perfectamente doblado. Giré la cabeza con la lentitud de un caracol bajo el sol, rezando a todos los dioses en los que no creía, y lo vi. Un hombro ancho, una espalda fuerte, el pelo oscuro, revuelto sobre la almohada, con algunos hilos plateados brillando en las sienes. Reconocí el pequeño lunar en la base de su cuello antes de reconocerle a él. Adrián Casas, el director general, mi jefe. El aire se me escapó de los pulmones. Sentí un frío helado recorrer mi espalda a pesar del calor del edredón. Me quedé inmóvil, petrificado. Mi mente era un caos, un torbellino de preguntas sin respuesta y escenarios catastróficos. ¿Qué había pasado? ¿Cómo demonios había llegado hasta aquí? ¿Nos habíamos acostado? Por favor, que no nos hubiéramos acostado. No por falta de ganas, si soy sincero. Adrián era, objetivamente, un hombre increíblemente atractivo y con una inteligencia que intimidaba y atraía a partes iguales. Pero era mi jefe, el hombre que firmaba mis evaluaciones de desempeño, el que podía arruinar mi carrera con solo fruncir el ceño. Empecé a repasar la noche anterior a toda velocidad. La fiesta en aquella terraza espectacular. Las copas, la conversación con Adrián,
que había empezado siendo sobre el nuevo proyecto y había derivado hacia el cine francés. Recuerdo que me reí mucho, recuerdo su sonrisa, esa que rara vez mostraba en la oficina. Recuerdo su mano en mi espalda para guiarme entre la gente hacia la barra. Y luego, un vacío, un agujero negro. Vale, Lucas, respira. Plan de acción. Opción A. Levantarme con el sigilo de un ninja, recoger mis cosas y desaparecer. Dejar que esto se convierta en una anécdota extraña que él, con suerte, también olvidaría por la resaca. Sí, esa era la mejor opción, la única opción. Con un cuidado infinito, empecé a retirar mi brazo de debajo de su cuerpo, milímetro a milímetro. El corazón me latía tan fuerte que estaba seguro de que iba a despertarle. Conseguí liberarme y me senté en el borde de la cama, dándole la espalda. El suelo estaba frío bajo mis pies. Busqué mis calzoncillos con la mirada. Estaban cerca de la silla. Solo tenía que levantarme, ponérmelos, coger el resto de mi ropa y... Lucas, su voz, ronca, profunda por el sueño, me quedé helado, con la espalda tensa como una tabla. Mierda. Plan A abortado. Fracaso total. Me obligué a girarme. Él también se había incorporado, apoyándose en un codo. Se pasó una mano por el pelo, despeinándoselo aún más. Me miraba con los ojos entrecerrados, intentando enfocar. No parecía enfadado. Tampoco parecía feliz. Parecía confundido, igual que yo. Y por primera vez lo vi sin el traje de director general. Llevaba solo unos boxers grises, el torso desnudo. Era un hombre de 40 y tantos en la intimidad de su dormitorio, no la figura de autoridad inalcanzable de la oficina. Y eso, de alguna manera, lo hacía todo aún más complicado. Adrián, conseguí decir. Mi voz sonó como un graznido. Se frotó la cara. ¿Qué hora es? No, no lo sé. Silencio. Un silencio denso, cargado de todo lo que no estábamos diciendo. Podía oír el zumbido de la nevera desde la cocina, el tic-tac de un reloj. Cada segundo se sentía como una hora. Yo seguía ahí, sentado en el borde de su cama, sintiéndome increíblemente expuesto y estúpido. Anoche empezó él, y luego se detuvo, como si no supiera cómo continuar. Yo no me acuerdo de mucho, la verdad. Me apresuré a decir, quizá demasiado rápido. Bebí demasiado. Lo siento si hice alguna tontería. Adrián me miró fijamente. Sus ojos, que en la oficina siempre eran analíticos y distantes, ahora parecían buscar algo en los míos. No te preocupes, no pasó, dudó de nuevo. No pasó nada que no quisiéramos los dos, Lucas. Estabas muy borracho y te traje a casa para que no hicieras ninguna locura. Te quedaste dormido en el sofá y al final te traje aquí. Solo dormimos. La ola de alivio que me invadió fue tan intensa que casi me mareo. Así que solo habíamos dormido. Vale, eso era manejable. Incómodo a niveles estratosféricos, pero manejable. No habría un despido inminente. Probablemente. Asentí sin saber qué decir. ¿Esta es tu casa? Pregunté solo para romper el silencio.
Era una pregunta estúpida. Claro que era su casa. Él esbozó una media sonrisa. Normalmente sí. Hoy parece una zona de desastre. Tengo un dolor de cabeza terrible. Y que lo digas, admití, llevándome una mano a la frente. Nos quedamos callados de nuevo. La situación era surrealista. Estaba en calzoncillos en la cama de mi jefe, hablando de nuestras resacas. No había ningún manual de recursos humanos que te preparara para algo así. Finalmente Adrián suspiró y apartó el edredón para levantarse. Se puso de pie y se estiró, dándome la espalda. Era más alto y estaba más en forma de lo que aparentaba bajo sus trajes. «Voy a poner café», dijo dirigiéndose hacia la puerta. «Uno muy cargado. ¿Quieres?» La palabra café sonaba como una tabla de salvación y una sentencia al mismo tiempo. Era una excusa para alargar la tortura, pero también la única forma de enfrentarla. Huir ya no era una opción. Teníamos que hablar, o al menos teníamos que sentarnos en una cocina y fingir que éramos dos adultos normales, compartiendo una bebida caliente después de una noche extraña, y no un empleado aterrorizado y su jefe en una situación que desafiaba toda lógica profesional. «Sí», respondí, con la boca seca. «Por favor, un café me vendría genial». Seguí a Adrián fuera de la habitación como un autómata. Él caminaba con la seguridad de quien está en su propio territorio. Yo, en cambio, sentía que cada paso era una intrusión. Su apartamento era como me lo había imaginado, espacioso, minimalista, con muebles de diseño y una librería que ocupaba toda una pared, llena de libros que parecían haber sido leídos de verdad. Olía a café y a algo más, a madera y a limpio, a hogar, sí, a hogar, un hogar de adulto, muy lejos de mi caótico piso de soltero. En la cocina, el silencio volvió a instalarse entre nosotros, solo roto por el ruido de la cafetera. Me apoyé en la encimera, sin saber muy bien qué hacer con las manos, sintiéndome ridículamente pequeño en mis calzoncillos y con el pelo revuelto. Adrián se movía con una calma que me ponía de los nervios. Sacó 2 tazas negras, idénticas, y las puso sobre la isla de mármol. «¿Azúcar, leche o lo toma solo?», preguntó, sin mirarme. «Solo, gracias», musité. Me sirvió el café, un líquido oscuro y aromático que prometía resucitarme. Le di un sorbo, y el calor me reconfortó un poco. Adrián se preparó el suyo y se apoyó en la encimera frente a mí. La distancia entre nosotros era de apenas 1 metro, pero se sentía como un abismo. «Lucas», dijo al fin, y su tono de voz ya no era el de la mañana, sino uno más parecido al que usaba en la oficina. «Sobre anoche y esta mañana, aquí viene», pensé, el discurso, el despido amable. «Quiero que sepas que esto no va a afectar en nada a tu situación en la empresa», continuó, mirándome directamente a los ojos. «Eres un profesional excelente, uno de los mejores del equipo, y no quiero que una situación incómoda lo arruine
Lo que pasó se queda aquí. En la oficina todo seguirá como siempre. ¿De acuerdo? Era exactamente lo que necesitaba oír. Era la salida perfecta, la absolución, un pacto de amnesia colectiva. Debería haberme sentido aliviado, agradecido, y una parte de mí lo estaba, claro, la parte racional, la que pensaba en mi alquiler y en mi carrera. Pero otra parte, una muy pequeña y traicionera en el fondo de mi estómago, sintió una punzada de decepción. Me odié por ello al instante. Por supuesto, dije con más firmeza de la que sentía. Totalmente de acuerdo. Gracias, Adrián. Y de nuevo siento las molestias. No ha sido ninguna molestia, dijo. Y por un instante su expresión se suavizó. Ahora, deberías vestirte. Te pido un taxi para que vayas a casa a ducharte y cambiarte. Y así fue. Terminamos el café más tenso de la historia de la humanidad. Me vestí a toda prisa, sintiendo su presencia en el salón, y 10 minutos después estaba en un taxi, alejándome de su edificio, con la extraña sensación de haber despertado de un sueño muy vívido. El resto del fin de semana me lo pasé en el sofá, intentando convencerme a mí mismo de que lo mejor era olvidar cada detalle. El lunes, todo volvería a la normalidad. O eso creía yo. Llegar hasta la oficina el lunes fue una tortura. Cada saludo de buenos días me sonaba a acusación. Cada mirada me parecía cargada de sospecha. Por supuesto, era solo mi paranoia. Nadie sabía nada. Me senté en mi escritorio e intenté concentrarme en mis correos, pero mi mirada se desviaba constantemente hacia el pasillo que llevaba a los despachos de dirección. A media mañana tuvimos la reunión semanal de marketing, y allí estaba él, Adrián, impecable en su traje azul marino, presidiendo la mesa. Era el señor director en todo su esplendor, seguro, incisivo, haciendo preguntas inteligentes que ponían a todo el mundo a prueba. Me trató exactamente igual que al resto. Me hizo una pregunta sobre las métricas de la última campaña. Escuchó mi respuesta con atención, asintió y pasó al siguiente punto. No hubo ni un gesto, ni una mirada, ni el más mínimo indicio de que menos de 48 horas antes yo había estado durmiendo en su cama. Era un profesional consumado. Y, joder, eso me descolocó por completo. La normalidad que tanto había deseado de repente se sentía artificial, casi como una ofensa. Tan fácil era para él compartimentar, poner lo que había pasado en una caja y cerrarla con llave. Para mí era imposible. Veía al director general, pero mi mente superponía la imagen del hombre en boxers, sirviéndome café en su cocina. La disonancia era brutal. Los días pasaron en esa nueva y extraña dinámica. En el trabajo éramos el jefe y el empleado. Manteníamos las distancias, las formalidades. El Adrián se convirtió de nuevo en señor director o simplemente en un asentimiento de cabeza en el pasillo, y yo intentaba con todas mis fuerzas volver a mi rutina,
a mi vida de antes, pero algo se había roto o se había despertado. No estaba seguro. Cada noche, antes de dormir, la imagen de su apartamento volvía a mi mente. La grieta en nuestro muro de profesionalidad apareció un jueves, casi 2 semanas después. El proyecto en el que estaba trabajando se había complicado y tuve que quedarme hasta tarde, muy tarde. La oficina estaba en silencio, vacía. Solo quedábamos la limpiadora en la otra punta del edificio y yo. O eso pensaba. Sobre las 9 de la noche, la puerta de mi despacho se abrió despacio. Era Adrián. Se había quitado la corbata y llevaba las mangas de la camisa remangadas. Parecía cansado. «¿Lucas? ¿Todavía aquí?», preguntó apoyándose en el marco de la puerta. Intentando domar unas hojas de cálculo que se han revelado, bromeé, sin muchas ganas. Se quedó ahí un momento, observándome. «He pedido comida china. He pedido de más por si acaso. ¿Te apetece un descanso?». Mi primer instinto fue decir que no, que tenía mucho trabajo. Era lo más seguro, lo más profesional, pero estaba agotado, hambriento, y la idea de comer solo en mi escritorio era deprimente. Me encantaría. «Gracias». Comimos en la pequeña cocina de la oficina, en un silencio mucho más cómodo que el de su casa. Hablamos del trabajo, pero de una forma más relajada. Me dio un par de ideas para el proyecto que eran brillantes y que a mí no se me habían ocurrido. Me preguntó por mi fin de semana. Le conté que había ido al cine. Me preguntó qué película había visto. Cuando se la dije, sonrió y dijo que a él también le encantaba ese director. Fue normal, peligrosamente normal. Al despedirnos, me dio las gracias por el esfuerzo extra. «Valoro mucho tu compromiso, Lucas», dijo, y su mirada fue directa, cálida. Esa noche, llegué a casa sintiéndome más confundido que nunca. La cena había sido inofensiva, pero se sentía como cruzar una línea invisible que ambos habíamos dibujado. Me duché e intenté leer un rato, pero no podía concentrarme. Daba vueltas en la cama, pensando en todo y en nada. Justo cuando estaba a punto de quedarme dormido, mi móvil vibró en la mesilla de noche. Un WhatsApp de un número que no tenía guardado. «¿Llegaste bien a casa, Adrián?». Me incorporé de golpe. El corazón me dio un vuelco. Era él. No era un email de trabajo. No era una llamada a mi teléfono de empresa. Era un mensaje personal, a mi móvil personal, casi a medianoche. Miré el mensaje durante 1 minuto entero. Cada palabra parecía tener un doble significado. ¿Era simple cortesía? ¿O era algo más? Responder era peligroso. Era abrir una puerta que habíamos acordado mantener cerrada. Pero no responder también se sentía como una respuesta en sí misma. Mis dedos temblaban un poco mientras escribía. «Sí, perfecto. Gracias por la cena y por las ideas para el proyecto. Buenas noches». Corto, educado, profesional, seguro. Envié el mensaje y dejé el móvil boca abajo, como si quemara. No pasaron ni 30 segundos cuando volvió a vibrar. Dudé, pero al final no pude resistirme. «De nada. Para eso estamos. Que descanses, Lucas».
Leí ese "que descanses, Lucas" media docena de veces. No decía nada especial, pero lo decía todo. Ya no era el señor director. Era Adrián, el hombre que me escribía de madrugada. Y yo, por primera vez en 2 semanas, sonreí antes de apagar la luz, sintiendo una mezcla perfecta de miedo y emoción. Los mensajes de buenas noches se convirtieron en nuestra rutina. Empezaron siendo un simple formalismo, un eco de aquella primera noche, pero poco a poco fueron ganando terreno, colonizando mi vida nocturna. De un ¿qué tal el día? Pasamos a hablar de la serie que estábamos viendo. Coincidimos en una y se convirtió en nuestra excusa perfecta. De la música que nos gustaba o de libros que habíamos leído. Descubrí que Adrián tenía un humor irónico y sutil que Hams mostraba en la oficina. Descubrí que le encantaba cocinar comida italiana y que odiaba las películas de superhéroes. Él, por su parte, descubrió que yo escribía relatos cortos en mi tiempo libre y que mi sueño frustrado era tener un perro. Eran conversaciones triviales, sí, pero se sentían increíblemente íntimas. Era como si estuviéramos construyendo un puente secreto entre nosotros, tabla a tabla, cada noche. En el trabajo, el señor director seguía siendo una figura distante y exigente. Me trataba con una profesionalidad tan escrupulosa que a veces me preguntaba si el Adrián de mis mensajes era real o un producto de mi imaginación. Vivía en una esquizofrenia emocional constante. Durante el día, sentía pánico cada vez que se acercaba a mi mesa. Por la noche, sentía mariposas en el estómago cada vez que su nombre iluminaba la pantalla de mi móvil. El equilibrio era frágil y un día estuvo a punto de romperse. Estábamos en una reunión de equipo, todos sentados alrededor de la gran mesa de conferencias. Adrián estaba explicando los objetivos del trimestre cuando mi móvil, que había olvidado silenciar, vibró sobre la mesa. Lo miré de reojo. Era un mensaje suyo, no de trabajo. Anoche me quedé pensando en lo que dijiste sobre tu relato. Me encantaría leerlo algún día. Sentí que la sangre se me helaba. Lo cogí a toda prisa y lo guardé en el bolsillo. Pero Marta, la compañera que se sentaba a mi lado, me lanzó una mirada curiosa. Adrián se había detenido un segundo. Nuestras miradas se cruzaron por encima de la mesa. Fue apenas un instante, pero en ese instante lo vi todo. La misma preocupación, el mismo "casi nos pillan", que seguramente se reflejaba en mis propios ojos. Carraspeó y siguió con la presentación como si nada, pero yo no escuché ni una palabra más. El resto de la reunión me lo pasé con las manos sudorosas y el corazón a 1000 por hora. Esa noche, el tono de nuestros mensajes fue diferente, más serio. Adrián, ha sido culpa mía. No debería haberte escrito en horario de trabajo. Lo siento. Yo. No pasa nada. La culpa ha sido mía por no silenciar el móvil, pero ha estado cerca. Adrián. Demasiado cerca. Lucas, esto... No sé qué estamos haciendo. Esa última frase
Se quedó flotando en la pantalla. Tenía razón. ¿Qué estábamos haciendo? ¿Un juego peligroso? ¿Una amistad clandestina? ¿El prólogo de un desastre profesional? El miedo que había mantenido a raya durante semanas volvió con toda su fuerza. Yo tampoco lo sé. La respuesta tardó en llegar. Vi el escribiendo aparecer y desaparecer varias veces. Finalmente llegó Adrián. Creo que deberíamos hablar, de verdad, fuera de la oficina y lejos de una pantalla. ¿Te parece? Mi estómago dio un vuelco. Era una mezcla de terror absoluto y un alivio inmenso. Por fin se acabó el fingir, el vivir en esta ambigüedad. Le dije que sí, y quedamos para el día siguiente por la noche, en un pequeño bar de vinos, en un barrio por el que no solíamos movernos ninguno de los dos. Un territorio neutral. Pasé las siguientes 24 horas con un nudo en la garganta. ¿Qué me iba a decir? Lo más probable era que quisiera cortar por lo sano, decir que habíamos llegado demasiado lejos y que, por el bien de ambos, debíamos parar. Me preparé mentalmente para ese escenario, repitiéndome que era lo lógico, lo sensato, pero la idea me dolía de una forma que no estaba dispuesto a admitir. Llegué al bar 10 minutos antes, con el pulso desbocado. Era un sitio acogedor, con poca luz y mesas de madera. Adrián Guille llegó puntual. No llevaba traje, sino unos vaqueros oscuros y un jersey de cuello alto que le quedaba increíblemente bien. Por un momento volví a ver al hombre de aquella mañana en su cocina. «Hola», dijo con una sonrisa nerviosa. «Hola», respondí, intentando que no me temblara la voz. Pedimos 2 copas de vino y, durante los primeros minutos, la conversación fue torpe, forzada. Hablamos del tiempo, de lo lleno que estaba el metro, de cualquier estupidez, para no hablar de lo que de verdad importaba. Fue él quien rompió el hielo. Jake rompió el hielo. «Gracias por venir, Lucas», dijo, removiendo el vino en su copa. «Sé que esto es raro». «Un poco», admití. Dejó la copa sobre la mesa y me miró. Su mirada era seria, vulnerable. Ya no era el director general, era solo Adrián. «No quiero andarme con rodeos», empezó. «Desde aquella mañana no he dejado de pensar en ti. Al principio intenté convencerme de que era solo la extrañeza de la situación. Me dije a mí mismo que lo correcto era marcar distancias, proteger tu carrera y la mía, y olvidarlo todo. Y lo intenté de verdad, pero luego empezamos a hablar por las noches y me di cuenta de que no quería olvidarlo. Me di cuenta de que disfruto hablando contigo más de lo que he disfrutado con nadie en mucho tiempo. Yo escuchaba sin poder respirar. No era el discurso de «tenemos que parar» que me había imaginado. Era todo lo contrario. «El problema», continuó, y su voz sonó más grave, «es que soy tu jefe. Soy consciente de la situación de poder, de lo complicado y poco ético que es todo esto. Lo último que querría en el mundo es que te sintieras presionado o que pensaras que tu trabajo depende de... bueno, de esto». Ahora era mi turno.
Sentí que si no hablaba en ese momento me arrepentiría siempre. Yo no me siento presionado, Adrián, dije, y me sorprendió la seguridad de mi propia voz. Lo que siento es exactamente lo mismo que tú. Llevo semanas hecho un lío. En el trabajo tengo miedo hasta de saludarte, pero luego espero tus mensajes como un idiota. Y sí, la situación es un desastre. Eres mi jefe, eres mayor que yo. Y si alguien se entera, probablemente a mí me señalen y a ti te cueste tu puesto. Lo sé, pero dudé. Era el momento de la verdad. Pero creo que me gustas. Mucho. Y no por ser mi jefe, sino a pesar de ello. Me gusta el Adrián, que odia las películas de superhéroes y se emociona hablando de cine italiano. Una sonrisa lenta se dibujó en su rostro, una sonrisa de puro alivio. Se inclinó un poco sobre la mesa. Tú también me gustas mucho, Lucas, y estoy dispuesto a correr el riesgo, si tú también lo estás, con cuidado, siendo discretos, pero sin escondernos de lo que nos está pasando. Era la pregunta definitiva. El miedo seguía ahí, agazapado en un rincón de mi mente. El miedo a perder mi trabajo, a ser el centro de los cotilleos, a que todo saliera terriblemente mal. Pero por primera vez, la emoción era más fuerte que el miedo. La posibilidad de que saliera bien, de conocer a ese hombre de verdad, lo eclipsaba todo. Asentí despacio. Estoy dispuesto. No dijimos mucho más después de eso. No hacía falta. Algo fundamental había cambiado en el aire entre nosotros. La tensión se había disuelto, reemplazada por una electricidad nueva y emocionante. Pagamos y salimos del bar. La noche era fría y en la calle soplaba un viento helado. Empezamos a caminar hacia la parada del metro, manteniendo una distancia prudente entre nosotros. Pero entonces, mientras esperábamos a que el semáforo se pusiera en verde en una calle casi desierta, Adrián se detuvo y se giró hacia mí. Y simplemente alargó la mano y rozó la mía. Fue un gesto pequeño, casi imperceptible, pero yo entrelacé mis dedos con los suyos. Su mano era cálida y fuerte. Nos quedamos así mirándonos con las manos unidas en el frío de la noche. Y en ese momento, bajo la luz anaranjada de una farola, el miedo a que todo saliera mal se hizo un poco más pequeño y la certeza de que acababa de tomar la decisión correcta se hizo inmensa. La conversación había terminado, y sí, lo había cambiado todo. Los días que siguieron a la conversación fueron como aprender a respirar bajo el agua. Por un lado, estaba la realidad de la oficina, el señor director, las reuniones, los informes y la tensión constante de mantener nuestra fachada. Nos convertimos en actores expertos. Dominábamos el arte de las miradas que duraban un segundo de más en un pasillo vacío, de los roces de manos disimulados al cogiendo el mismo dossier, de las sonrisas cómplices que nos dedicábamos a través de la cristalera de la sala de reuniones, cuando nadie miraba. Era nuestro pequeño idioma secreto. Un juego peligroso y extrañamente excitante, pero luego,
Cuando las puertas de la oficina se cerraban, aprendíamos a respirar de verdad. Nuestra primera cita oficial fue en un pequeño restaurante italiano que él conocía. Allí, sin la sombra de nuestro organigrama, descubrí a un Adrián relajado, divertido, que me preguntaba por mis sueños con un interés genuino y me escuchaba como si no existiera nadie más en el mundo. Esa noche, cuando me acompañó hasta mi portal, me dio el primer beso. Fue un beso lento, tímido al principio, pero cargado de todas las palabras que nos habíamos guardado durante semanas. Y supo a alivio, a un nuevo comienzo. Los fines de semana se convirtieron en nuestro refugio. Su apartamento, que antes me había parecido un territorio hostil, se transformó en mi lugar favorito del mundo. Pasábamos las horas cocinando juntos mientras sonaba jazz de fondo, viendo películas antiguas tirados en el sofá o simplemente hablando durante horas. Le leí uno de mis relos, muerto de vergüenza, y él lo escuchó con una atención tan profunda que al terminar me sentí más vulnerable y más comprendido que nunca. Él, a cambio, me contó historias de su vida antes de ser el director general, de sus viajes de mochilero en la veintena, de un antiguo amor que le rompió el corazón, de sus miedos y de sus fracasos. Poco a poco, las etiquetas de jefe y empleado se fueron disolviendo hasta desaparecer por completo, dejando solo a Adrián y a Lucas. Sin embargo, vivir dos vidas era agotador. El miedo a que un descuido, una palabra de un email equivocado, lo dinamitara todo, siempre estaba ahí. El punto de inflexión llegó una tarde. Tuvimos un evento de empresa, un cóctel informal. Durante un par de horas tuvimos que fingir que apenas nos conocíamos. Tuve que verle reír y charlar con otros directivos, manteniéndome yo a una distancia prudencial. En un momento dado, se me acercó para hacerme un comentario sobre el proyecto, con su tono de jefe impecable, y se marchó. Verle alejarse tan cerca y a la vez tan inalcanzable me provocó una punzada de tristeza tan honda que me sorprendió. Esa noche, en su casa, estuve más callado de lo normal. Él lo notó. ¿Estás bien?, me preguntó mientras estábamos sentados en el balcón. Sí, es solo que hoy ha sido duro, admití. Odié tener que fingir que somos casi dos desconocidos. Adrián dejó su copa y tomó mi mano. Su expresión era seria. Yo también lo he odiado, Lucas. Odio cada minuto que tengo que tratarte como a un simple subordinado. No es justo para ti, y no es justo para lo que tenemos. Nos quedamos en silencio, sabiendo que habíamos llegado a un punto sin retorno. No podíamos seguir así para siempre. No quiero esconderte, dijo él, con la voz cargada de emoción. No quiero que seamos un secreto. Yo tampoco, respondí, apretando su mano. Pero, ¿qué podemos hacer? Y entonces, por primera vez, hablamos de un futuro real, un futuro sin escondites. Fue Adrián, con su mente estratégica, quien trazó el plan. No se trataba de que yo dejara la empresa, amaba mi trabajo. Se trataba de eliminar el conflicto de intereses.
Llevaba meses hablándose de una reestructuración en el departamento de comunicación. Era la oportunidad perfecta. Con su apoyo y recomendación, basada en mis méritos, insistió, yo podría solicitar un traslado lateral, un puesto de la misma categoría, pero bajo la supervisión de otra directora. Dejaría de depender jerárquicamente de él. Seríamos simplemente compañeros en departamentos distintos. Era un plan arriesgado, pero brillante. Los 2 meses siguientes fueron un torbellino de entrevistas, reuniones y papeleo. Yo trabajé más duro que nunca para demostrar que merecía el puesto por mí mismo, y Adrián se mantuvo al margen públicamente para no levantar sospechas, aunque por las noches era mi mayor apoyo, ayudándome a preparar las presentaciones y dándome ánimos. Finalmente, un martes por la mañana llegó el correo oficial. Me habían concedido el traslado. Mi último día en el equipo de marketing sería el viernes. Sentí un vértigo de euforia y nostalgia. Esa tarde, al salir de la oficina, Adrián y yo nos cruzamos en el parking. Por primera vez, no tuvimos que disimular. Se acercó a mí, me puso una mano en el hombro y con una sonrisa que iluminó todo su rostro, dijo en voz baja para que solo yo lo oyera. «Enhorabuena, compañero, te lo has ganado». El lunes siguiente, todo era diferente. Podíamos tomarnos un café juntos en la cantina sin que nadie levantara una ceja. Podíamos hablar en un pasillo sin medir nuestras palabras. Y esa tarde, por primera vez, salimos por la puerta principal de la mano. La sensación de libertad fue indescriptible. Esta mañana me he despertado con la misma luz serena que me despertó hace ya varios meses. La luz que entra por la ventana del dormitorio de Adrián. Me he girado y le he visto dormir a mi lado, con el pelo revuelto y una expresión de paz absoluta. Ya no queda nada de aquel pánico inicial, de la resaca, de la incomodidad. He repasado mentalmente el camino recorrido, la confusión, el miedo, los mensajes a escondidas, la conversación que lo cambió todo, y la decisión de arriesgarnos. Ha sido un camino complicado, pero cada paso ha merecido la pena. Adrián ha empezado a removerse y ha abierto los ojos. Al verme, ha sonreído, esa sonrisa adormilada que ahora conozco tan bien y que guardo como mi tesoro más preciado. «Buenos días», ha susurrado con su voz ronca de las mañanas. «Buenos días», he respondido acercándome para besarle. Y mientras me abrazaba, he pensado que la vida es extraña. Un día te despiertas por accidente al lado de tu jefe, muerto de miedo, pensando que tu mundo se va a acabar. Y un tiempo después te despiertas exactamente en la misma cama y te das cuenta de que no, tu mundo no se acabó. En realidad es donde empezó de verdad. Porque aquel hombre que un día fue mi jefe, ahora es simplemente el hombre con el que quiero despertar siempre.